Este video está patrocinado por Luis Fuentes Movie TV, PayPal, Banco de Venezuela, AirTM, Nvidia GeForce, Google, Ciudad Guayana, Loquendo, Sony Vegas Pro, y Photoshop. Hace que esto sea posible. Hoy presentamos la historia de los discos duros. Parte 1. En informática, unidad de disco duro o unidad de disco rígido en inglés. Hard Disk Drive HDD es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos recubiertos con material magnético y unido por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura / escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Permite el acceso aleatorio a los datos, lo que significa que los bloques de datos se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden y no solo de forma secuencial. Las unidades de disco duro son un tipo de memoria no volátil que retienen los datos almacenados incluso cuando están apagados. Disco duro. Partes de la unidad de disco duro. Información tipo dispositivo de almacenamiento de datos. Fabricantes: Fujitsu, HGST, Hitachi, Samsung, Seagate, Toshiba, Western Digital. Se conecta a controlador de disco, interfaz IDEO-PATA, interfaz SATA, interfaz SAS, interfaz XCI, popular en servidores, interfaz FC, exclusivo en servidores, interfaz USB, NAS, redes de cable o inalámbricas, fuente de alimentación, Molex, estandarización. Uso: memoria. El primer disco duro fue inventado por IBM en 1956. A lo largo de los años han disminuido los precios de los discos duros al mismo tiempo que han multiplicado su capacidad, siendo la principal opción de almacenamiento secundario para computadoras personales. Desde su aparición en los años 1960, los discos duros han mantenido su posición dominante gracias a los constantes incrementos en la densidad de grabación que se ha mantenido a la par de las necesidades de almacenamiento secundario mejorados continuamente. Los discos rígidos han mantenido esta posición en la era moderna de los servidores y las computadoras personales. Más de 224 compañías han fabricado unidades de disco duro históricamente, aunque después de una extensa consolidación de la industria, la mayoría de las unidades son fabricadas por Seagate, Toshiba y Western Digital. Los discos duros dominan el volumen de almacenamiento producido exabytes por año para servidores. Aunque la producción está creciendo lentamente, los ingresos por ventas y los envíos de unidades están disminuyendo debido a que las unidades de estado sólido SSD tienen mayores tasas de transferencia de datos, mayor densidad de almacenamiento de área, mejor confiabilidad y tiempos de acceso y latencia mucho más bajos. Los ingresos por discos duros SSD, la mayoría de los cuales utilizan tecnología Flash NAND, exceden ligeramente los de los discos duros HDD. Aunque los SSD tienen un costo por bit casi 10 veces mayor, están reemplazando a los discos duros HDD en aplicaciones donde la velocidad, el consumo de energía, el tamaño pequeño y la durabilidad son importantes. Los tamaños también han variado mucho, desde los primeros discos IBM hasta los formatos estandarizados actualmente. 3,5 pulgadas para PC y servidores, y 2,5 pulgadas para dispositivos portátiles, laptops. Todos se comunican con la computadora a través del controlador de disco, empleando una interfaz estandarizada. Los más comunes hasta los años 2000 han sido IDE, también llamado ATA o PATA, XCI/SAS, generalmente usado en servidores y estaciones de trabajo. Desde el 2000 en adelante ha ido masificándose el uso de los SATA. Existen además los discos de canal de fibra, FC, empleados exclusivamente en servidores. Las unidades externas se conectan principalmente por USB. Para poder utilizar un disco duro, un sistema operativo debe aplicar un formato de bajo nivel que defina una o más particiones. La operación de formateo requiere el uso de una fracción del espacio disponible en el disco, que dependerá del sistema de archivos o formato empleado. Además, los fabricantes de discos duros, unidades de estado sólido y tarjetas flash miden la capacidad de los mismos usando prefijos del sistema internacional, que emplean múltiplos de potencias de 1000 según la normativa IEC, I, y E, en lugar de los prefijos binarios, que emplean múltiplos de potencias de 1024, y son los usados por sistemas operativos de Microsoft.
Esto provoca que en algunos sistemas operativos sea representado como múltiplos 1024 o como 1000, y por tanto existan confusiones. Por ejemplo, un disco duro de 500 GB en algunos sistemas operativos será representado como 465 GB, es decir gigabytes. Un GB igual 1024 MB, y en otros como 500 GB. El rendimiento de un disco duro se especifica por el tiempo requerido para mover las cabezas a una pista o cilindro, tiempo de acceso promedio, agregando el tiempo que toma para que el sector deseado se mueva debajo de la cabeza, latencia media, que es una función de la velocidad de rotación física en las revoluciones por minuto, y, finalmente, la velocidad a la que se transmiten los datos, velocidad de datos. Disco duro mecánico. Historia. Antiguo disco duro de IBM, modelo 62 PCE, Piccolo, de 64,5 MB, fabricado en 1979. Al principio los discos duros eran extraíbles negros. Sin embargo, hoy en día típicamente vienen sellados, a excepción de un hueco de ventilación, para filtrar e igualar la presión del aire. Antiguo disco duro de IBM, modelo 62 PCE, Piccolo, de 64,5 MB, fabricado en 1979. Al principio los discos duros eran extraíbles negros. Sin embargo, hoy en día típicamente vienen sellados, a excepción de un hueco de ventilación, para filtrar e igualar la presión del aire. El primer disco duro, aparecido en 1956, fue el RAMAC I, presentado con la computadora IBM 350. Pesaba 1 tonelada y su capacidad era de 5 MB. Más grande que un frigorífico actual, este disco duro trabajaba todavía con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manejo. Su gran mérito consistía en que el tiempo requerido para el acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria. Este tipo de acceso se conoce como acceso aleatorio. En cambio, en las cintas magnéticas era necesario enrollar y desenrollar los carretes hasta encontrar el dato buscado, teniendo tiempos de acceso muy dispares para cada posición. Este tipo de acceso se conoce como acceso secuencial. La tecnología inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple. Consistía en recubrir con material magnético un disco de metal que era formateado en pistas concéntricas, que luego eran divididas en sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones del disco duro, empleando un código binario de ceros y unos. Los bits o dígitos binarios así grabados pueden permanecer intactos durante años. Originalmente, cada bit tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta. El mérito del francés Albert Fert y al alemán Peter Grunberg, ambos premio Nobel de Física por sus contribuciones en el campo del almacenamiento magnético, fue el descubrimiento del fenómeno conocido como magnetorresistencia gigante, que permitió construir cabezales de lectura y grabación más sensibles, y compactar más los bits en la superficie del disco duro. De estos descubrimientos, realizados en forma independiente por estos investigadores, se desprendió un crecimiento espectacular en la capacidad de almacenamiento en los discos duros, que se elevó un 60% anual en la década de 1990. En 1992, los discos duros de 3,5 pulgadas alojaban 250 MB, mientras que 10 años después habían superado 40 GB, 960 MB. A la fecha, 2017, ya se dispone de en el uso cotidiano con discos rígidos de más de 5 TB, esto es, 5120 GB, 242, 880 MB. Antes de seguir escuchando me encantaría que le dieras like a la campanita a todas para que no te pierdas los próximos capítulos, comenta si te ha gustado. Muchas gracias. Ahora sí continuamos con la narración. En 2005 los primeros teléfonos móviles que incluían discos duros fueron presentados por Samsung y Nokia, aunque no tuvieron mucho éxito ya que las memorias flash los acabaron desplazando, debido al aumento de capacidad, mayor resistencia y menor consumo de energía. Estructura lógica. Dentro del disco se encuentran
El registro de arranque principal, Master Board Record, MBR, en el bloque o sector de arranque, que contiene la tabla de particiones. Las particiones de disco, necesarias para poder colocar los sistemas de archivos. Estructura física. Dentro de la unidad de disco duro hay uno o varios discos, de aluminio o cristal, concéntricos llamados platos, normalmente entre 2 y 4, aunque pueden ser hasta 6 o 7 según el modelo, y que giran todos a la vez sobre el mismo eje, al que están unidos. El cabezal, dispositivo de lectura y escritura, está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de lectura / escritura. Por norma general hay una cabeza de lectura / escritura para cada superficie de cada plato. Los cabezales pueden moverse hacia el interior o el exterior de los platos, lo cual combinado con la rotación de los mismos permite que los cabezales puedan alcanzar cualquier posición de la superficie de los platos. Componentes de una unidad de disco duro. De izquierda a derecha, fila superior. Tapa, carcasa, plato, eje. Fila inferior. Espuma aislante, circuito impreso de control, cabezal de lectura / escritura, actuador e imán, tornillos. Cada plato posee 2 ojos, y es necesaria una cabeza de lectura / escritura para cada cara. Si se observa el esquema cilindro cabeza sector, a primera vista se ven 4 brazos, uno para cada plato. En realidad, cada uno de los brazos es doble, y contiene 2 cabezas. Una para leer la cara superior del plato, y otra para leer la cara inferior. Por tanto, hay 8 cabezas para leer 4 platos, aunque por cuestiones comerciales, no siempre se usan todas las caras de los discos, y existen discos duros con un número impar de cabezas, o con cabezas deshabilitadas. Los cabezales de lectura / escritura no tocan el disco, sino que pasan muy cerca, hasta a 3 nanómetros, debido a una finísima película de aire que se forma entre los cabezales y los platos cuando los discos giran. Algunos discos incluyen un sistema que impide que los cabezales pasen por encima de los platos, hasta que alcancen una velocidad de giro que garantice la formación de esta película. Si alguna de las cabezas llega a tocar una superficie de un plato, causaría muchos daños en él, rayándolo gravemente, debido a lo rápido que giran los platos. Uno de 7200 revoluciones por minuto se mueve a 129 km por hora en el borde de un disco de 3,5 pulgadas. Direccionamiento. Cilindro, cabezal y sector. Estructura de disco magnético. A es una pista del disco, roja, B es un sector geométrico, azul, C es un sector de una pista, magenta, D es un grupo de sectores o clúster, verde. Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco. Plato. Cada uno de los discos que hay dentro de la unidad de disco duro. Cara. Cada uno de los 2 lados de un plato. Pista. Una circunferencia dentro de una cara. La pista 0, está en el borde exterior. Cilindro. Conjunto de varias pistas. Son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente, una de cada cara. Cabezal. Número de cabeza o cabezal por cada cara. Sector. Cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes, aunque la asociación IDEMA 13 ha creado un comité que impulsa a llevarlo a 4 kb. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las interiores. Así, apareció la tecnología grabación de bits por zonas, Zone Bit Recording, ZBR, que aumenta el número de sectores en las pistas exteriores, y utiliza más eficientemente el disco duro. Así las pistas se agrupan en zonas de pistas de igual cantidad de sectores. Cuanto más lejos del centro de cada plato se encuentra una zona, esta contiene una mayor cantidad de sectores en sus pistas. Además, mediante ZBR, cuando se leen sectores de cilindros más externos, la tasa de transferencia de bits por segundo es mayor, por tener la misma velocidad angular que cilindros internos pero mayor cantidad de sectores. 14 Sector geométrico. Son los sectores contiguos pero de pistas diferentes. Clúster. Es un conjunto contiguo de sectores. El primer sistema de direccionamiento que se usó fue el cilindro cabezal sector,
Kilohertz sector, CHS, ya que con estos tres valores se puede situar un dato cualquiera del disco. Más adelante se creó otro sistema más sencillo, que actualmente se usa. Direccionamiento de bloques lógicos, Logical Block Addressing, LBA, que consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un único número. Factor de forma. Artículo principal. Lista de factores de forma de unidades de disco. La primera unidad de disco duro de IBM, la IBM 350, usaba una pila de 50 platos de 24 pulgadas, almacenaba 3,75 megabytes de datos, aproximadamente el tamaño de una imagen digital moderna, y tenía un tamaño comparable a dos refrigeradores grandes. En 1962, IBM presentó el IBM 1311, que usaba 6 platos de 14 pulgadas, tamaño nominal, en un paquete extraíble y era aproximadamente del tamaño de una lavadora. Este se convirtió en un tamaño de plato estándar durante muchos años, utilizado también por otros fabricantes. El IBM 2314 usó platos del mismo tamaño en un paquete de 11 e introdujo el diseño de unidad en un cajón. A veces llamado el horno de pizza, aunque el cajón no era la unidad completa. En la década de 1970, los discos duros se ofrecían en gabinetes independientes de diferentes dimensiones, que contenían de 1 a 4 discos duros. A partir de finales de la década de 1960, se ofrecieron unidades que encajaban completamente en un chasis que se montaba en un bastidor de 19 pulgadas. Los RK05 y RL01 de Digital Equipment Corporation fueron los primeros ejemplos que utilizaron platos individuales de 14 pulgadas en paquetes extraíbles. La unidad completa encajaba en un espacio de rack de 10,5 pulgadas de alto, 6 unidades de rack. A mediados y finales de la década de 1980, el Fujitsu Eagle de tamaño similar, que usaba, casualmente, platos de 10,5 pulgadas, era un producto popular. Muchas gracias por ver y oír y recuerde suscribirse. Dale like a la campanita a todas, para que no te pierdas de los próximos capítulos y nos vemos amigos. Muchas gracias.